reviviendo la poesía de Rafael José Álvarez en conmemoración de 70 años de vida. Rafael José Álvarez, poeta desde niño y narrador venezolano, nació en Coro, Estado Falcón, el 6 de noviembre de 1938. Cursó sus primeros estudios en el grupo escolar Juan Crisóstomo Falcón. Posteriormente, estudió en el Colegio Salesiano Pío XII y culminó su preparatoria en el Liceo Cecilia Costa, donde recibe el título de bachiller en Humanidades. Ejerció el periodismo radial y escrito, fue miembro de la Asociación Venezolana de Periodistas y del Colegio Nacional de Periodistas. El poeta Álvarez empezó a escribir desde muy joven. Tú sabes que él es del año 38, pero ya él, cuando en su juventud ya escribía, como lo demuestra los versos que le mostró al poeta carabobeño Gervasi, ¿no? El de mi padre el inmigrante, Vicente Gervasi. El poeta Álvarez formaba parte, inclusive de sus años liceístas, del grupo literario Coro, junto con Alfonso Miranda Santos, junto con Milan Brett, junto con Luis Alfonso, con Ramón Arteaga, que era del grupo de Juan Crisóstomo Falcón, Julio César Arteaga, que para ese entonces era empleado de la Biblioteca Elías David Curiel. Entonces, él formaba parte de ese grupo literario Coro, de gran significación para la literatura falconiana y venezolana. Es considerado escritor de la lírica venezolana del siglo XX, siendo su obra explorada cada vez con mayor interés por la crítica especializada, por poseer rasgos auténticos de sus vivencias, su entorno espiritual y su visión de poeta para observar los fenómenos naturales que inspiraron su creatividad artística. Quienes se han ocupado de la obra poética de Rafael José Álvarez no han dudado en afirmar que es una de las obras capitales de la poesía venezolana contemporánea. Y lo es, yo diría que lo es por su profunda raíz telúrica, por los magicismos, por el asombro a que permanentemente convoca, por ser la voz de todo un pueblo, de toda una comunidad, de todo un tiempo histórico de la ciudad de Coro, porque es la voz del desierto y porque es la voz de la casa. Mi padre fue un gran poeta, un poeta influido por los misterios de la casa, influido por toda la cuestión mística, por la cuestión misteriosa. Yo recuerdo hay un poema, se llama La Una, donde él refleja todo eso, todos esos misterios, la presencia de supraterrenal, tiene la presencia de Trina. Su obra, dicen algunos críticos, está circunscrita a unos espacios realmente de aposentos, como él llama su libro, de un cosmos de la casa, de unos espacios realmente reducidos. El poeta era demasiado meticuloso, muy meticuloso con sus libros. Él nunca escribía basura, nunca editaba basura. Lo de él era un libro en toda la extensión de la palabra, con todas las características del libro, con correcciones tras correcciones. Ese era un hombre que se paraba de madrugada cuando una idea le volcaba el cerebro y se fajaba en su máquina de escribir o a mano mismo a escribir lo que había producido en sueños, porque el poeta era un hombre de sueños, un hombre de esperanza y de rememoranza. Si la poesía se define como una poesía clásica, en el buen sentido del término clásico, de un, vamos a decir, casi patológico cuidado con el lenguaje. Eso siempre tuvo Álvarez. Entonces, los libros que produce el poeta Álvarez son libros de altísima calidad literaria y poética. Esos libros pueden ser utilizados como consulta en las mejores universidades del mundo, y de hecho lo han sido, porque en universidades de España se invita todavía a los coloquios sobre la obra poética del poeta Rafael José Álvarez. Yo creo que yo definiría la obra de mi papá como única, pues, en su estilo.
Ordena y compone su variada colección de poemas influenciado por sus maravillosos recuerdos de la infancia. Asimismo, las historias contadas por su bisabuela Trina que lo llevan a desarrollar y poner en práctica sus facultades creadoras, inteligencia, sensibilidad y fantasía artística a través de sus añoranzas, aunado a la imagen eterna de Trina. Trina era la bisabuela del poeta, que fue la que él nació, era partera. Ella era una señora partera y ella hacía remedio y ayudó a nacer al poeta Rafael José Álvarez. De allí viene su amor por Trina, pues, y él contaba, pues, todo, claro, lo contaba porque se lo contaban a él, porque él cuando Trina murió en el año 1945, él tenía 7 años. El gallo y la nube, 1978. En la tierra donde el sol declina, todavía duerme la historia. Este libro es una de las obras literarias del poeta Álvarez más elogiadas por los críticos, debido a la magia de los versos que, inspirado en las cosas sencillas de la vida cotidiana de su región natal, lo incita a describir a través de su poesía desde lo más hondo de su ser, los pequeños detalles que llenan su vida de alegría, tristeza y melancolía. Uno de los poemas que forma parte de esta obra es Los Climas, el cual fue dedicado a dos de sus grandes amores, su madre y su esposa. De gallo y nube fosforece el día, hacia un silencio de húmedos tejidos, rama de tempestad, fondos crecidos en la luz donde un ángel se extravía. La obra de Álvarez se inicia con El gallo y la nube, un libro de sonetos que es prologado precisamente por Gervasi, quien llega a decir en el prólogo que Álvarez es un verdadero maestro. Álvarez nace poeta. El gallo y la nube tienen una especial significación para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé, me encontré que mi esposo tenía unas cajas llenas de papeles, allá había de todo. Entonces él dijo, Farid, vamos a escoger los sonetos, me enseñó lo que era un soneto, pues. Entonces empezamos a recabar todo lo que era soneto, y una vez que ya teníamos todo ya en forma, él se informó con Pascual Venegas Filardo, que era del diario El Universal. Le preguntó a Pascual cuál era el teléfono de Vicente Gervasi. Además es un gran prosista, era también un gran sonetista, que entonces, si hablamos de los años 60, nadie aquí estaba haciendo sonetos ya. Y este libro, El gallo y la nube, es un gran libro de sonetos. Y como todos sabemos, el soneto es una cosa bien complicada, y bien del conocimiento de la métrica, ¿no? Sí, no todo el mundo se atreve a hacer soneto. Y él se atrevió justamente con ese libro, que es que inaugura también una cosa extraordinaria que alguien dijo, un crítico dijo una vez de él, que es que extrapola lo realmente, el ritmo del poema con los elementos de la casa. Lo que aparece en la cosa cotidiana, la cocina, esos espacios, esos olores que están en la casa descritos por él, aparecen en esos sonetos. Entonces de aquí de Coro llamó a Vicente Gervasi, y Vicente Gervasi, él le comentó porque él quería que él fuera el prologuista de su primer libro, y Vicente Gervasi dijo que encantadísimo lo prologaba. Entonces nos dirigimos a Caracas con el material, y una vez que llegamos a Caracas, visitamos a Vicente Gervasi, y cuando pusimos el material en sus manos, él lo leyó así brevemente, y él dijo esta palabra: mi alma se apesadumbra de belleza al leerlo. Bueno, sorpresa para nosotros, cuando regresamos a Coro, nos llegó por la línea el prólogo. Cuando el poeta toma el prólogo en sus manos, dice, mira, ven para leerte. Entonces dice así, bueno, la primera parte, ¿no? La primera estrofa. La primera impresión que se tiene al leer este misterioso libro de sonetos es que fuese escrito en viejo y amarillento pergamino y hallado en la cueva de un moderno ermitaño. Mi alma se apesadumbra de belleza al leerlo. Cada soneto es como una noche que se ilumina con fulgurantes imágenes. En este libro lo demuestra, pues, un manejo del español, un manejo de la dicción, un manejo de la métrica, un manejo del oficio poético como tal. Estos sonetos, El gallo y la nube, son deslumbrantes. El lector se va a conseguir allí con un sol iluminante, con todo ese espacio, pues, cosmogónico. El título del gallo y la nube surge del símbolo significante que guardó desde niño. Jubiloso, el niño se paró en la ventana a ver salir los relámpagos del cielo que parecían un gallo grifo e iluminante.
recuerdo mucho los poemas, que ese fue del sonetario El gallo y la nube. Una cabra sin ojo cruza el viento fue lo que me impactó a mí, porque él me dedica el libro de sonetos, tanto a mí como a su mamá, pues. Entonces, una cabra cruza el viento, tasca la noche verde y embrionaria, desde el fondo una sombra solitaria alarga sobre mí su lamento. En débiles hierbajos cruje el viento de la muerte que escarba con su cola. Pues, ahí va el soneto. Posteriormente hace un libro, que es cuando ya Álvarez entra en la casa, deja el paisaje y entra en la casa, que es el libro Sagrarios. Sagrarios, 1978. Lámparas de la humedad, temblor del agua hasta el amanecer. En Sagrarios se construyen en gran parte los recuerdos de la casa, los habitantes y los objetos que yacen en la memoria del poeta, específicamente la presencia de su inolvidable bisabuela Mamatrina, quien era una especie de matriarca, la misma que le contaba las historias acerca de las creencias y lo sobrenatural, con las que ella se identificaba plenamente. Casualmente se publica en el mismo año que publican El gallo y la nube, y es un libro donde él toma también la palabra, ya es el verso libre, pasa del soneto de la forma clásica, de la preceptiva, al verso libre, y hace este libro que es igual de deslumbrante, pero ya es en un tono moderno. Sagrario fue su segundo libro. Fuimos a Maracaibo a dar una charla allá, invitado por una profesora, que fue su profesora aquí en el Liceo de la Costa. La profesora lo invitó para un liceo y allá pues hicimos los contactos con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Zulia, pero más que todo estudiantes, que ellos tenían una pequeña editorial llamada El Cayuco de Papel, imagínate. Entonces cuando hablamos con la gente le dijo, poeta, mándeme esos materiales. Volvimos a ir a Maracaibo y entonces le dejamos a los jóvenes esos materiales y entonces ahí salió su segundo libro. Es un libro de relatos que tiene que ver también con su visión de narrador. Él en el fondo, Álvarez también pudo haber sido un gran novelista. Aquí habla de los derrumbes, de las ruinas de la ciudad de Coro, de la casa, y se adentra, y es lo que prepara el terreno para su próximo libro. Un río de pensamientos poéticos. En él convergían, por ejemplo, la casa, de allí deriva sus libros Aposentos y Oikos, que significan casa. Aposentos, 1983. Esta obra es una recopilación de todos los cuentos escritos por el poeta en diferentes épocas y que tienen que ver con una ramificación de los poemas. Aposentos es un libro narrativo. Ahí aparecen 10 cuentos. Por cierto que el poeta Álvarez se destacó como buen narrador. En el año 1973 tuve el honor de ser parte del jurado que lo premiaba a él en el concurso de narrativa regional que el Ejecutivo del Estado realizó a través del Instituto de Cultura del Estado Falcón. Oikos, 1986. Obra conformada por 32 poemas, inspirado en las casas que usualmente eran inmensas y que quienes los habitaban sentían la presencia de otros seres. Estaba deslumbrado en buscar lo desconocido y que como gran poeta que era, lo incitaba a seguir adelante hasta lograr completar su inquietud acerca de lo imaginario. En Oikos ya él aborda la casa, aborda los personajes de la casa, las voces de la casa, los espacios de la casa, quienes habitan la casa, toda esa zoomorfia, el bestiario, la soledad, los personajes en sí de la casa. Estos libros pudieran decirse junto con Oikos, porque los tres tratan una misma temática, que es la temática de los fantasmas, la temática de la imaginería falconiana, la temática de la otra existencia de los fantasmas, que aparece en los tres libros, Sagrarios, del gallo y la nube y Oikos. No era solo imaginación del poeta, él se situaba mentalmente en la realidad de lo visto, lo vivido,
y de esta manera daba rienda suelta a su creación poética. Sus aconteceres interrogan la lámpara en cuyo alrededor se adivinan sus rostros disueltos, su herrumbre y su viejo sonido de ramas que se descuelgan en una hora de alcohólicos dormidos. Aquí han estado, han cernido su corazón oscuro como una gran vasija de lechos sobre su polvo rígido. Han devuelto sus túnicas, su olor a viejas maderas y bebidas. Evoco sus lenguajes nocturnos que traen el sonido de la lluvia contra los ventanales podridos. Trato con duendes, 1999. Asciende mi alma en tenebrosos vuelos. Las historias contadas por la bisabuela del poeta influyeron en él en cuanto a la creencia de sucesos sobrenaturales, marcando su niñez a tal punto que lo llevan años después a residenciarse en la Sierra de San Luis. Trato con duende, nosotros fuimos sus compañeros, pues, y cuando digo nosotros me refiero, bueno, mi madre siempre lo acompañó, pero especialmente a mi hermano José Arturo y a mí, porque él siempre se empeñaba, vamos a la sierra, que tengo que investigar, que tengo que entrevistar gente, y entrevistas que no las realizó solamente en los últimos momentos de su vida, sino que él contaba que Trato con duende, eso venía desde mucho tiempo atrás. Él hablaba de mediados, finales de los años 50, él decía, cuando no se había construido la carretera, él decía que a él le encantaba, chicos, ir a la sierra y que se iban en mula. Entonces, todas esas cuestiones que él contaba, yéndonos más atrás, a los años 40, él decía, yo antes de ir para la sierra, antes de haber ido por primera vez a la montaña, decía que cuando iban las señoras estas que vendían hortalizas y cosas, no, vendían frutas, vendían montes, ramas, para la cuestión esta para los curanderos, pues, como su abuela, su bisabuela Trina era curandera, era partera. Entonces él decía que cuando llegaban esas señoras de la sierra, ese olor a monte, a él lo atraía y él se imaginaba, Dios mío, ¿cómo será eso allá? ¿Cómo será esa montaña? Es un libro más bien de crónica, una crónica sobre esos seres incorpóreos que andan por ahí debajo de las aguas, como bien decía él, ¿no? Silban canciones debajo de los aitones de la sierra. A él se le ocurrió eso de tanto oír los relatos de la gente. Es menester escuchar el dicho de quienes han mantenido contacto con los habitantes del Resplandor. Se refiere a eso mismo, pues, a la vida mágica, imaginaria, de realismo mágico, si se quiere, vivido en Falcón, en la Sierra Falconiana. Allí hay la leyenda del duende, la leyenda del terminal del arcoíris, la leyenda de esos seres existenciales que tienen que ver con la vida real de los habitantes de esta gente de la sierra, en donde se narra, por ejemplo, que una niña fue llevada, raptada por los duendes y aparecida ya cuando era adulta. Sí. El trato o la manera como la leyenda plantea cómo liberarse del duende a través del uso de la sal, por ejemplo, a través del uso de los rezos, y que de alguna manera enseña también a la convivencia de los seres reales con estos seres imaginarios, que es el duende. Álvarez iba mucho a la sierra, le gustaba mucho ir a Urico, tenía una casa en Uria, bajando ya la montaña. Que tenía un vínculo con la gente de ahí de la población, y escuchaba mucho los cuentos, las narraciones orales. Porque todo esto de los duendes viene de ahí, de toda esa cultura, de esa tradición oral. Entonces lo que ha hecho es extrapolar esos relatos de la vida cotidiana. Del trato con duendes, el poeta Álvarez sabía, porque había trasegado por esos campos de la sierra, en las mañanas, en los mediodías, en las noches, en los nacimientos, en los pozos de agua, en los ríos, para tratar de
convivir de alguna manera con sus seres que de alguna manera también, aun cuando son reales en el imaginario colectivo, son su propia creación poética. Sitúa al poeta dentro del campo de lo mágico. Me tocó mucho trabajar con Trato con Duendes, que fue uno de sus últimos libros, y aún, aunque yo soy poco creyente en estas cosas, me asaltan las dudas de si lo que él escribía era científicamente cierto o era fantasía de una mente productiva de literatura y de crónica. El poeta estaba allá en la habitación peinándose, él decía, me estaba peinando al seco, y entonces de repente lo aspergearon, le hicieron así, pues le echaron agua, pues. Entonces él salió del cuarto de la habitación asustado, bajó y me dice, Farideh, me mojaron los duendes. Entonces, bueno, pero esa agua debe ser, si son amigos tuyos, debe ser una agua buena. Sin embargo, él se metió en la batea y se echó agua en la batea para quitarse esa agua él se asustó realmente. De lo mágico del poeta Álvarez, si queremos hablar de magia todavía, cuando al poeta Álvarez le entrega a la universidad el doctorado honoris causa, muy merecido por cierto, a él le tomaron unas fotos y entonces aparece detrás de él una figura femenina y una figura masculina, con unos ojos verdes intensos que ni el poeta ni nadie de los que estaba presente identificó a esa persona, ¿no? Una mujer muy bella. Entonces, todas esas cosas las tomaba el poeta. No se crea que fue pura fantasía lo del poeta ponerse a escribir Trato con Duendes. Ese libro tardó no menos de 4 años en rehacerlo, en hacerlo, en investigar, porque era un escritor de investigación. Entonces te estoy diciendo vivencias de él que a través del roce diario, pues él nos transmitió a nosotros, y por eso tal vez Trato con Duendes para mí es el más significativo, porque conjuga todo lo que viví yo con él y todas las vivencias de él cuando joven, cuando niño, cuando adolescente, diablo, que sí, esas vivencias que lo impactaron a él y que uno también escuchándolo a él, uno las vivía, pues. Y es que hay que recalcar que es a partir de aquí cuando hay una voz detrás de todo eso, reveladora, que viene a ser la de Trina. Trina y otras memorias, 2001. En Trina, Rafael José Álvarez revive intensamente los recuerdos y la nostalgia de aquella vieja casona que lo vio nacer. Verla destruida a través del tiempo causa en él dolor. Él mismo es consolado por el ave rabilarga, a la cual hace referencia como si se tratara del alma o la presencia de la misma Trina para consolarlo. Le da mucha nostalgia la casa donde él nació, que está ubicada en la calle Garcés, entre Avenida Manaure y calle Colina. Él decía, la casa donde yo nací se volvió un tramo de calle. Bueno, también lo inspiraba su abuela Trina, sus familiares, sus familiares fallecidos, todo eso, su mamá. Trina, mira, viene siendo el acopio de todo su entorno familiar. Él tenía una obsesión con todo, con Chilán, a causa de Chilán, la Trina, que eran las cosas que escuchaba. Porque el caso de él, fíjate, el caso de Álvarez es distinto a los que describen tal como escuchan, y escriben lo que escuchan tal como lo escuchan. A veces le daba un tratamiento especial a lo que escuchaba, lo reescribía. Hay un poema que hice de Trina, el sueño de la abuela era un charco grande en el patio de la casa, donde iban a pescar los muchachos. Pilaba la abuela y su tabaco, y adentro su tabaco, que alumbraba muertos familiares. Trina y otras memorias, donde él alcanza un verdadero
verdadero manejo y una verdadera eficacia pues, de lo que él quería decir de su palabra poética. Sin duda, Trina fue la musa del poeta. Ella lo construyó en el arte de la poesía sin que él se lo imaginara. Ese era su principal, ese era un personaje reiterativo en toda su obra. Se aposentó en su labia, en la transparencia de unos animales extraviados. Juego a divertirme en el poema, pero no lo sabía. También diría desde el punto de vista del sentido mágico que Álvarez era el poeta que tenía la llave de la casa. Esa casa que en un último poema del libro Trina, él a partir de un sueño la rescata y la hace invisible cuando dice que la casa se le va de las manos. Al introducir la llave, la casa desaparece. Casi de una manera premonitoria pues, de lo que sería el final de sus días. Siempre fue un hombre de una intensa condición humana, de una gran condición humana. Todas las generaciones nuestras, digo las generaciones literarias, los que en algún momento nos movimos en su entorno, le recordamos como un verdadero escritor solidario. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para la juventud que no conocía al poeta. Fíjate, en una oportunidad el doctor Pedro Díaz Ceja, que es un catedrático y abogado, él hizo un llamado, hay que llamar la atención de este valor de la poesía venezolana, que ha vivido y sufrido su poesía en la provincia, sin aspaviento, sin delirios de grandeza. Un 9 de julio de 2004, fallece el gran poeta falconiano Rafael José Álvarez, dejando un legado de múltiples obras, con detalles, lenguaje y belleza expresada según la imagen que permaneció en su memoria y con la cual se identificó. Con las sienes alumbra estas montañas, carga en su corazón pesadas lluvias, anda por estas tierras desoladas, lleno de tempestades y penumbras. Entra en la sombra de moradas largas, contra un sueño se rompen sus lagunas, se desprende el final de oscuras llagas, de ventiscas y lámparas nocturnas. Un huracán lo nombra por los montes, el invierno le embiste la memoria y en silencios de cal brotan sus flores. Sobre el valle resuena su candela y en los vientos astrales donde mora, fija su antigua perfección de piedra.